Hola, hola, ya estamos en Aquí en Confianza. Les agradezco mucho que me acompañen. Soy Adriana Pineda y este es su espacio. Les recuerdo, vayan a seguir nuestras redes de Diario de Confianza. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok y también nuestro portal de noticias donde les estamos informando todo lo que está pasando en la ciudad y el país, sobre todo en esta coyuntura electoral. Y pues si ustedes querían datos, los datos de verdad, no los otros datos del presidente, el día de hoy tengo un invitadísimo especial que ya me urgía tenerlo, pero estaba mejor ahora que ya vamos a empezar la coyuntura real y no las pre-campañas. Mi querido Luis Martínez, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, agradecer a tu invitación y la de tu audiencia. Oye, eres analista de Qualia y pues yo necesito datos. O sea, porque yo me encanta hablar. O sea, me encanta hablar y me la creen. Entonces, pero yo necesito con que me sustenten lo que yo hablo mucho. Y pues aquí Luis es mi amigo de Twitter y es el mejor haciendo hilos y con datos y me urgía tenerte. Oye, Ujú. pues empezamos con esto, el padrón y la lista electoral. No sé si ahorita me pueden poner la parte de atrás, pero justo la que sigue. Tenemos aquí, pues ya que tenemos empezando el proceso electoral, ya con un padrón nominal, una lista electoral que ya podríamos saber más o menos pues cuántos y quiénes pueden votar, así que explícamelo todo. Claro, hace unas 2, 3 semanas se armó un tema en Twitter y en redes y en la gente que decían que ya no te dejaban renovar tu credencial del INE, no sé si viste, y Ajá. fue porque justamente estábamos cerrando, bueno, estaba el INE cerrando la lista nominal, son las personas que están en calidad que pueden votar, que ya recogieron su credencial o lo pueden recoger y que básicamente pueden votar el día 2 de junio. ¿Qué se diferencia estos dos números? Porque Claro. siempre es como padrón y el otro la lista nominal. O sea, ¿qué es realmente la diferencia? Porque Ujú. fluctúa. O sea, Claro. sí es, no es tanta la diferencia en Son sí, como dos pero, millones de diferencia. ajá, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es cuál? El padrón nominal es el agregado de las personas que en algún momento sacaron su INE, pero puede que estén en activo o todavía no. Ahí incluimos a personas que ya fallecieron, personas que cambiaron de domicilio, incluso hasta un par de duplicadas Ok. o credenciales que no están listas todavía. Sin embargo, la lista nominal son las personas acreditadas para votar, que son las personas que van a aparecer en la lista nominal el día de la elección y pueden acreditarse con el INE y van a votar. Básicamente son las personas que pueden y deben votar. Y que son los que ya tuvieron que haber ido por su INE, tramitarla y recogerla, ¿no? Porque Exacto. todavía creo que todavía queda un tiempecito de recogerla, pero, o sea, son los que ya hasta este corte de caja son los que sí pueden votar. Exactamente. Y la lista nominal es más o menos de 98 millones de electores. 98 millones, Luis. O sea, Así es. es bastante. O sea, a ver, decimos que fluctúan 2 millones, pero si volteamos a ver que son 98 es prácticamente Ujú. muy poquito. Es un 2% más o menos. Más o menos. No, o Y de sea, entrada, para poder comparar, en el 2018 teníamos 89 millones. Es 89. 89. Hablamos de que más o menos tenemos 9 millones más de electores que hace 6 años. Ok, esto está fuerte. Está fuerte porque entonces, ¿cuáles son las generaciones que van entrando y saliendo? Importante. Claro. A ver, cuéntanos, aquí Ujú. nos tienes el tema de cómo viene los cargos a elegir, cuáles son las secciones electorales, explícanos un poquito qué es lo que Claro, claro. tenemos que saber, porque creo que es la tabla básica con la que tenemos que movernos de aquí al 2 de junio. Sí, claro. A ver, esta va a ser la elección más grande de la historia y en 3 ámbitos muy particulares. Una, en lista nominal, va a ser la elección con más electores de toda la historia de México, porque obviamente cada vez hay más. Es el tema en secciones electorales, porque pues las secciones electorales son donde partimos a las personas, donde pueden votar o no. ¿Por qué sube? ¿Por este tema Sí. de los 10 que subieron o Sube por las qué? secciones electorales porque las secciones se rompen o se juntan. Cuando algún poblado, llámese los ejemplos de Zacatecas, que ahora ya están muy inhabitados, por ejemplo, pues los juntas porque pues cada vez hay menos personas y necesitas lugares donde pues una votación más o menos como estable. Y se Ok. separan en lugares donde cada vez hay más habitantes. Por tanto, incluso hay secciones en la Ciudad de México que tienen 5 o 6 cuadras nada más. Y hay secciones en Sonora que son más de 10 hectáreas.
Ok, justo porque siempre hemos visto los mapas electorales y las secciones siempre cambian, ¿no? O sea, Claro. sí siempre es un tema de que las secciones cambian y no estamos muy conscientes de eso. Eso implica también, a ver, para la gente como yo que venimos a elecciones for dummies, que pues también luego puede cambiar el lugar donde vamos a votar, Claro. ¿no? O sea, porque siempre a veces es como, ay, bueno, es que aquí mi papá me lleva a votar, aquí siempre votamos, en esta escuela votamos, eso también podría generar ciertos cambios de lugares de donde votar. Totalmente. Eso es muy relevante porque, por ejemplo, mi mamá siempre ha estado votando en la capital de Oaxaca y porque está en una parte que se rompe entre la capital y un municipio aledaño. Ok. En todas las elecciones hasta el 2012 había votado en la capital, en el centro de Oaxaca. Y en la última elección anterior, en el 21, no encontraba su casilla porque la habían movido a otro municipio. Y es porque se rompen las secciones electorales. Porque como cada vez hay más habitantes, pues prefieres distribuir la votación en más secciones electorales. Y esto lo saco porque es muy importante que sepamos dónde vamos a ir a votar el día de la votación. Y que sí chequemos, y no porque toda la vida nos ha tocado ir a ese lugar, es necesariamente el lugar donde nos va a tocar ir a votar. Exacto. No, porque luego es que no, es que nos movieron la casilla y no es que hayan movido la casilla por hacer la mala intención de que gane Morena o que gane el PRI, sino que implica estas secciones electorales. Claro, de hecho, una estrategia electoral que se llama ratón loco, que es Ok. a las personas que históricamente han votado en cierta sección, que no te conviene, les dices dónde van a votar en otra distinta y se la pasan yendo de una casilla a otra para que no puedan votar, para desinhibir la votación. Eso es una estrategia electoral que ha pasado, que el INE ha detectado, y para evitar este problema justamente en la sección electoral, que en tu INE va a aparecer, que son 4 numeritos, 1 o 2 semanas antes, en la página oficial del INE, va a aparecer el padrón de todas las secciones y las casillas. Ahí vas a poder investigar exactamente dónde mueven tu casilla. Anoten eso porque sí creo que es muy importante, lo vamos a estar repitiendo justo antes de las elecciones, pero creo que sí es necesario que entendamos el por qué y que justo no es un tema de manipulación, Justo. ni de que Lorenzo Córdoba quiera meter la mano en la elección, ni que Guadalupe Tadei esté moviendo casillas, no, tiene que ver con el crecimiento tanto de la población y de la lista nominal con el tema de las secciones, ¿no? ¿Y cuántos cargos? Van a ser más de 20,000 cargos de elección popular. Y esto es bien interesante porque en la última elección federal fueron solo 18,000. O sea, vamos a elegir el día de, bueno, en junio, vamos a Ajá. elegir 2,000 cargos más a elección popular que en el 2018. ¿Esto por qué? Porque hubo muchas gobernaturas que, si ves, duraron 3 años o 4 años o Sí. 5 años para aglutinarse a los periodos federales. Porque en el futuro esperamos que todas las elecciones sean a gobernadores en las intermedias o en las federales presidenciales. Y cada vez creo que ahora nada más quedan como 5 o 6 estados donde todavía no está totalmente Coahuila y homologado. Estado de México. Y Hidalgo Oaxaca. y Oaxaca. Y ya van a ser cada Todos vez. los últimos bastiones del PRI eran los que quedaban. Así Y es. son los que se jugaron, ¿no? Así es. Y justamente por eso pues ya se van a mover los cargos de elección popular. Y por eso tenemos a muchos congresos que también se movieron. Y eso aumenta totalmente los congresos, las alcaldías, las presidencias municipales, las regidurías. Y hace que tengamos, en resumen otra vez, a los más grandes electores de la historia, a las secciones electorales más dispersas de la historia Ok. y a los más grandes cargos de elección popular de la historia. Oye, y o sea, en este caso sí es la elección más grande de la historia, porque Claro. eso nos dijeron en el 2018, pero eso es lo que estamos implicando. Y dudísima, con estas gubernaturas que todavía faltan y los que faltan emparejarse, como ¿cuándo se plantea que ya todo sea parejo? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca se planteó hace unos meses que se va a homologar, si no me equivoco, al 2020, a 2030. Ok. Esto quiere decir que pues ya queremos homologar todos. En el caso de Coahuila y el Estado de México, aún no ha habido ningún intento de cambiarlo, pero puede que haya por ahí alguna reforma en ese ¿Y sexenio. por qué crees que sea? Para ahorrar costos y aumentar la votación en la lista nominal. Básicamente, si Ok. comparamos, por ejemplo, la participación electoral en una elección presidencial, es arriba del 63%. En una intermedia, apenas rebasa el 50%. Y en algunas que son desfasadas, como se me ocurre en el caso de Hidalgo o en el caso Estado de México, apenas si roza el 50%. O sea, la gente prefiere salir a votar cuando tienes muchos cargos de elección popular y sobre todo la presidencial. Eso hace que en las intermedias bajen la votación y en las gobernaturas que son solitas, pues casi la gente no participe. Y incentiva, ¿no? O sea, entonces que la gente diga, bueno, pues ya fui y ya parejo votó Exacto. todo, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú más allá de los datos? Porque creo que teníamos una plática sobre los valores democráticos, sobre el ir a votar y lo que implica ir a votar y que la gente cree que eso es la democracia, pero también creo que estos retos de las elecciones intermedias y de estos cargos a elegir que no necesariamente coinciden
coinciden con los periodos federales. Federales me refiero más que nada a la presidencia de la República, ¿no? Que es como lo que el cargo del Ejecutivo donde más se participa. ¿Cómo ves esta situación en no salir a votar cuando no hay un cargo ejecutivo? O sea, yo creo que sí tiene que ver con valores democráticos, que no necesariamente solo es con cambiar la fecha, sino por qué no está la gente incentivada a votar por un gobernador, por ejemplo. Claro, en el mundo ideal todos debemos salir a votar porque nos importa la ciudadanía y la forma única, personal y la democracia directa e indirecta. Es lo que necesitaríamos hacerlo. Pero ahora que pasamos a por qué no lo estamos haciendo, pues yo creo que simplemente la desesperanza de que tú ves a un gobernante más cercano que es el gobernador o presidente municipal, es a quien tú normalmente evalúas peor. Porque sales a la calle, ves que no está pavimentado, te asaltan en la esquina, y esos son problemas que responden un poco más a gobernadores y presidentes municipales. Y además de que las figuras locales te cansan más, porque tú ves siempre a la misma familia desde que naciste en la boleta. Y en algún momento dices, ¿por qué vas diputado local, luego presidente municipal, luego va gobernador? Y eso hace que pues tú te incentive la votación. Las élites. Las élites. No, pues sí, porque, o sea, creo que sí, o sea, más allá de mover las fechas, creo que sí tendríamos que hacer un análisis real de qué está pasando, por qué la gente, o sea, porque en teoría deberíamos de salir a votar cuando tenga que ser, pero, por ejemplo, ni siquiera me voy a ir a gobernador, no voy a ir a las consultas populares. Tampoco han tenido como la parte que se espera de una votación que podría ser congruente a la cantidad de población que tenemos, ¿no? O sea, si hay un mínimo, pero, o sea, no creo que sea tan vinculante a la cantidad de población que tengamos. De nuevo, tenemos un problema con la democracia muy fuerte. El latinobarómetro es lo más que podemos demostrar ahorita, que cada vez las personas prefieren más al autoritarismo que la democracia. Porque prefieres un gobierno eficaz y eficiente. Y de nuevo volvemos en el tema de que porque yo creo, y a mí me educaron que siempre un gobernante autoritario tiene seguridad y tiene salud, porque es el gran leviatán, y hace que pues yo prefiera, ¿para qué me meto en la política cuando alguien me prometió que lo va a resolver? Pues que esta persona la resuelva. Por eso tenemos gobernantes que dicen cosas que van a solucionar todo de una manera muy sencilla a problemas muy graves y muy complejos. Fuerte el tema. Oye, ya tenemos la lista nominal, ya sabemos las seccionales, ya sabemos cuántos cargos. ¿Quiénes son los que van a ir a votar? Cuéntame. Deberían votar los jóvenes. Deberían votar los jóvenes. Porque, a ver, estos 10 millones que más o menos 9 billones que suben en la lista, ¿qué fueron más? O sea, ¿qué es lo que se integró a esto? Jóvenes. Lo que se integran son jóvenes básicamente, gente pues que antes no votaba porque tenían 12 años y ahora tienen 18 años cumplidos. Y esto hace que pues, obviamente todo se va moviendo, las edades aumentan, pero estamos en un punto histórico que los jóvenes vamos a elegir la próxima presidenta del país y los próximos senadores, gobernadores y diputados, ya sea por acción u omisión, porque somos casi la mitad de la lista nominal. Somos electores menores de 40 años. A ver, esto es lo que yo quería hablar con los jóvenes. Porque, a ver, o sea, jóvenes Maines, jóvenes tú y yo, o jóvenes los Aesthetic que bailan en el TikTok. O sea, ¿quiénes son los jóvenes? ¿Jóvenes? O sea, ya en una parte, o sea, porque perdóname, yo veo a Maines diciendo que es joven y, o sea, Dios, no manches. O sea, y yo nos veo jóvenes y digo, bueno, gracias todavía. Pero veo jóvenes y veo a los que nacieron después del 2000, güey. O sea, hay gente que ya vota que nació después del 2000, güey. ¿Sabes? O sea, ¿qué son los jóvenes? ¿Cómo está dividido esa juventud? Porque también que tengo un problema con esto de decir jóvenes, porque también no son lo mismo. O sea, uno entra a TikTok y se da claramente cuenta que los niños de Sephora no son lo mismo que nosotros jóvenes. Totalmente. Entonces, ¿qué son jóvenes? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Tomemos jóvenes como las personas que son menores de 40 años, básicamente. O sea, de 18 a 39 años. O sea, si salgo con un cuarentón, todavía es joven. 39, o sea, todavía estoy en el rango joven. De 39. Pero anoten sí. ahí. Porque es el rango que se rompe de adulto joven a adulto, según varios estudios y demás. Todavía no soy adulto. Todavía no. Encantada, hasta los 40. Pero eso nos hace darnos cuenta que menores de 40 años somos 1 de cada 2 electores. Y lo triste es, o estamos en la siguiente slide, pero que los que menos votan son los millennials de 25 a 30 años, básicamente. Y esto hace darnos cuenta que los que menos valores democráticos tenemos, volviendo a tu pregunta anterior, son los más jóvenes. Tenemos la que sigue, o sea, para ver también cómo votan. A ver, dinos. Bueno, esa no era, pero, o sea, bueno, no, si quieres deja esta y lo explicamos nada más. Que cuando tú tienes una credencial de elector, tú tienes una primer votación.
Cuando tienes de Ajá. 18 a 19 años, tienes un intervalo de votación muy alto, arriba del 50% a veces. Porque Ok. estás emocionado, tienes tu primer INE y vas a usarla y votas mucho. Pero de ahí, cuando tienes 20 años, algo mágico pasa y la votación retrocede a niveles casi nunca antes ¿Qué es lo vistos. mágico que pasa? A ver, ¿tú qué crees que sea? Te desencanta si sabes que la democracia y el voto casi no te apoya a ti como joven. Podremos decir eso. Mágico Digo, que lo pasa. dejo sobre la mesa, porque a mí me encanta meter la parte cualitativa a los datos, ¿eh? O sea, no nada más así que el desencanto pasó ni que fuera a beber. Y hay un desencanto que va bajando la votación hasta que tienes 39 años. Y ya Ok. cuando tienes 40, llámese en un tema histórico, sin atacar, que es cuando tienes familia, cuando tienes hijos, cuando tienes 40 años, pues ya vuelves a la votación y vuelves a votar y aumenta la participación electoral hasta los 60. Me urge un meme de los estados de la vida. Vota, no vota, no vota, no vota, vota. Votan. O sea, a ver, y la división, ahí estábamos viendo las gráficas y hay una generación que me llama mucho la atención, que es la generación silent. O sea, yo me sé, Sí. o sea, yo nada más me sentía, o sea, millennials, o sea, Gen X, no sabía que era diferente. Ah, Gen X es Ujú. la de los señoros, la de los 40 para arriba, luego la Gen Z que son los de abajillo, pero pensé que Boomers y Silent eran lo mismo. O sea, como que en mi cabeza 55 para arriba ya era Boomer, para siempre. Digo, obviamente hay muchas clasificaciones distintas. Hay algunas donde los millennials llegan hasta los 30 nada más. Pero, pues, o sea, aquí para este estudio en particular, toma la generación silenciosa, que es normalmente las personas no ven, por eso se llaman silenciosas, pero son a veces los más importantes. En el tema mexicano, por ejemplo, casi el 80% del ingreso lo tienen los silents, básicamente. O ¿Cómo sea, crees? ¿sí? Entre terrenos, de ingresos, como digamos la generación más grande de México es la generación que más recursos tiene. Es un de 60 y 80 para tener el dato total, pero también con eso también hay que ver que son las personas que más salen a votar. De hecho, las elecciones Pero pues son presidenciales, también los que están apoyados por los programas sociales de abuelitos, ¿no? Por ejemplo, los de los adultos mayores, ¿no? O claro, sea, también son esa generación. O sea, son sí. ricos y también los que están apoyados más con apoyos sociales. Y es una generación bien rara porque ya depende del distrito y depende de la entidad, pero o son totalmente proobradoristas. Voy a poner ejemplos de algunos municipios del Estado de México, del Oriente, donde total se nota claramente que mientras más adultos mayores haya, más votan por Obrador. O hay municipios como Naucalpan, Huixquilucan, en el Estado de México también, para poner, es la última elección que pude ver, que es donde los adultos mayores votan totalmente PRI-PAN. O sea, es una Ok. generación bien interesante porque ellos deciden claramente por quién van a votar, porque llegan incluso a rangos del 70% de la participación electoral. Es que, a ver, esto es oro para todos que tengamos que entender las elecciones, porque, a ver, sí tenemos una Gen X que está bastante fuerte, tenemos unos millennials que también tienen un gran grupo, pero no son siempre los que salen a votar Ujú, también, con esta parte que dices de la desincentivación, ¿no? Sin embargo, esta generación de 60 boomers silent, yo la ujú. juntaría nada más como para fines de este comentario. ¿Tú la crees que es la más polarizada? ¿O crees Sí, que es la más como de voto razonado? ¿O qué crees que sea porque está tan o AMLO o no? O sea, porque yo pienso ahorita en la marcha por la democracia y vi más gente grande. O sea, exacto. no vi gente joven. O sea, sí están los chavitos de Xochitl y los chavitos que pues están en militancia, pero yo vi más gente grande. O sea, vi más Krauses y gente tipo Krause y gente grande y gente marchando en ese sentido que gente de pues mi generación claramente o generación X. Pues hay que pensar que la gente que vio el PRI en su momento más oscuro ya ha visto el tema de la transición democrática y fue la gente que luchó por la transición democrática. O Ok. sea, por una parte son las personas más polarizadas porque están hiper politizadas porque fueron la primera generación en México que fue a la universidad, para así Sí, llamarle. claro. Son la gente que vino el 69, que súper se polarizó, que vio, que sintió lo que es vivir fuera de la casa de tus padres y estudiar y solamente en un grupo de universitarios y tener ese tipo de educación, que fue como esta generación de los 60. Pero también tenemos la generación que no está tan privilegiada, que pues tiene que sobrevivir con una beca del bienestar, porque pues sus hijos lo abandonaron, o porque pues sin eso no puede comer, o está súper enferma y depende totalmente del gobierno. Tenemos totalmente los dos puntos particulares, y es la gente que de una otra manera, pues hasta en el gobierno actualmente.
Y quiero sacarte la pregunta porque, mira, es que me encanta porque he tenido varias entrevistas y hoy vamos a llegar a la parte de la juventud importante ya en datos, porque justo hablando de la parte activista. Estudiantil, o sea, yo creo que sí ha habido una disminución de politización de la parte estudiantil, de los jóvenes, o al menos si no es como una disminución a lo que estábamos acostumbrados en una movilización, por ejemplo. O sea, yo a mí me tocó la generación Ayotzinapa, obviamente, Claro. pues paramos la facultad, cerrábamos. Ahora voy a la facultad de Ciencias Políticas y digo, güey, ¿qué? O sea, están más preocupados por ser asteri que por estar manifestándose por cosas. Sin embargo, mi generación seguramente para la generación del CU es como, güey, no mames, no tienen nada, son pollitos, ¿no? ¿Qué está pasando también con eso? Porque creo que si ahorita dijiste importante algo que iban a ser los jóvenes los que iban a decidir esta elección, sobre todo por el número, ¿no? O sea, y porque son tomando la variante que nos pusiste sobre la mesa de que son los que más participan en términos electorales, ¿cómo está su politización? ¿No? Ok. Porque ahorita ya decimos, sí, la generación Silent, la generación Boomers, y pienso incluso que la mitad del gabinete de AMLO está en la generación Silent, ¿no? Que es la generación que pues todavía tuvo 68, todavía tuvo CU, todavía tuvo la otra parte que viene, pues la parte del régimen, pero son generaciones que sí mueven, están polarizadas y votan. Y la otra parte de la juventud que sí puede estar, o sea, que sí va a votar. ¿Me explico? O sea, sí, porque pues es esta parte que dices tú, de que ya tienes la INE, voy corriendo a la peda y luego a votar. Pero ¿qué está pasando con la politización de esos jóvenes? ¿Tú cómo lo has visto? Porque creo que sí es importante verlo. Sí, si quieres, en la siguiente slide Sí. creo que nos va a ilustrar bien bonito lo que estás diciendo, que es ahora este mapa básicamente habla, las secciones azules son donde tenemos a jóvenes, millennials, que son de 25 a 39 años. Como se ve, prácticamente dominamos todo el país. Las zonas amarillitas es lo que tú te referías, que es las zonas silent de 65 en adelante. Güey, es la zona de dinero. Ajá. Básicamente podemos, de entrada cuando lo veas esto es donde la gente de 65 y más vive y hay más o dominan, es pues donde más dinero hay, lo que decíamos Sí, con el claro, tema del el ingreso. norte. Pues todo lo que tiene que ver con empresas. Y igual podemos ligarlo a cierto partido político. Porque pues ahí siempre gana cierto partido político y hablamos de cierta estructura. Ahora hablamos del tema de la polarización. Extrañamente, si los jóvenes fuéramos tan polarizados como otras generaciones, yo pensaría que las zonas azules deberían representar estructuras sociales, algún cambio estructural, algún tema de propuesta o simplemente candidatos jóvenes. Yo no veo ningún candidato joven en las secciones azules. O sea, en Chiapas no se me ocurre ningún candidato joven políticamente importante. O en Yucatán, o en Campeche. O sea, creo que eso habla de que siquiera para demostrar cómo está la polarización, que realmente no tenemos figuras políticas que tomen la batuta en el ámbito político. Puede ser en algunas otras partes, puede ser en algún tema de TikTok de nuevo, puede ser un tema empresarial, puede ser en algún tema incluso no necesariamente partidista, pero no tenemos figuras políticas en las zonas azules donde donde deberíamos tener algún germen. O sea, si uno de cada tres está en este rango de edad, ¿por qué no vemos un líder totalmente contrario a políticas anteriores que tenga ese rango de edad en las zonas azules? A mí se me hace que son zonas donde no hay agua, donde hay temas de ingreso, donde tenemos temas de violencia muy fuerte, y no veo a un líder joven que los recapitule. Fuerte. Y oye, tomando este mapa, ¿dónde vota más la gente? Tomando esta. La que sigue, justo va a responder tu propuesta. Aquí es donde, no, la que sigue es participación. Ahí vota más la gente. En las zonas azules fuertes es donde las personas más votan, que de nuevo son lugares no necesariamente urbanos. Hablamos de zonas del campo, extrañamente. En las grandes capitales las personas casi no salen a votar comparado con las demás. De nuevo, hay un desencanto en las zonas urbes de las zonas medias. Y se vota mucho más en secciones campesinas, no necesariamente capitales, y pues obviamente pues donde no hay tanto tema de violencia. O a veces sí, a veces depende de donde hay mucha Y es violencia. donde hay más gente en ciudadanía, o sea, o donde hay más personas, porque si decimos que en las ciudades no hay tanta votación, pero pues yo supondría que las ciudades donde más gente, no me parece como Como por porcentaje. Sí.
O sea, por porcentaje puede, si quieres la anterior, así vamos a jugar con el medio, pero en la anterior vemos, aquí es donde hay más gente. En las zonas amarillas fuertes es donde están más las personas y más la gente y más son los electores. Que es donde menos estaban votando en la que sigue. Ajá, y que básicamente es el centro del país. Como vemos, extrañamente, bueno, no es extraño, pero que en el centro del país, en el Estado de México, en Veracruz, en Jalisco, es donde están los electores y donde está la gente. De hecho, si no me equivoco, 1 de cada 4 votos va a estar solo en la Ciudad de México, o en el Estado de México, o en Jalisco, o en Veracruz. Así que en esos 4 estados, si alguien gana absolutamente sus 4 entidades, va a ganar la elección presidencial caminando. Y aquí la pregunta del millón para ya cerrar este programa. ¿Tú cómo ves las elecciones? ¿Cómo, dado lo que has analizado, dado esta coyuntura también con jóvenes, generación Silent, X, boomers, todos los que estamos participando, tenemos 2 candidatas que pues podrían empezar a ser generación más que nada Silent, o sea, boomer tirándole a Silent. ¿Cómo ves eso? Y un candidato que pues está en la generación millennial, millennial, ¿no? Todavía tiene 40 y tantos, ¿no? Bueno. X. Generación X. Ajá. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo fluctúas? Yo creo que ninguna candidata puede atraer a los jóvenes. Yo no he visto ninguna sola propuesta hacia nosotros que no sea TikToks para cagados, básicamente. Que sean divertidos, que sean como que llamen la atención. Fuera de TikToks, las candidatas creen que solamente así van a llegar con los jóvenes. Creo que es un grandísimo error. Creo que tenemos problemas muy fuertes para los jóvenes, como por ejemplo derechos laborales. Creo que si le preguntamos cuántos de ustedes televidentes tienen derechos laborales, vamos a decir que no muchos. Hablamos de vivienda. ¿Cuántos conoces que están comprando casa? No, nadie. Hablamos el tema de salud. A pesar de que somos una generación, pues somos jóvenes, tenemos menos de 30 muchos, pues todos tienen algún tema, algún problema de salud que conozcas. O sea, creo que de cada 5 amigos que tienes, por lo menos 2 van al médico relativamente seguido, y no un buen médico, sino al SIMI. Porque te han contado o conoces alguno. Yo voy al SIMI. Ajá, porque realmente no hay no tengo seguro. Y el último tema, el tema del medio ambiente. O sea, tenemos un problema que vamos a tener un día cero en la Ciudad de México, en Cutzamala. O sea, esos grandes temas que yo creo que deberíamos empezar a hablar. Yo no he oído, de entrada no hemos entrado el tema de las propuestas todavía. Pero no está en la agenda. O sea, de ellas antes. O sea, digo, perdón, pero Xochitl fue senadora y Claudia Sheinbaum, antes de que ser presidenta, fue jefa de gobierno y no estaban en la agenda. Claro, es que los jóvenes no estamos en la agenda. O sea, me estresa mucho que 1 de cada 5 votantes va a tener menos de 40 años y no estamos en la agenda. En la agenda está todo menos nosotros. Y pues quieren nuestro voto. Y justamente por eso hace que la generación Silent Hill, Silent Hill, que sí, que también sí a veces, que sí son. Pero la generación Silent es la que pues va a salir a votar y la que va a representarse. Y nosotros al final, si no tenemos una propuesta pues correcta, que nos llegue y que no sea solamente a base de memes, porque vimos que un candidato que tiene unos grandes TikToks no necesariamente tiene la votación, que lo vimos con Marcelo, que todo el mundo compartía sus TikToks, pero pues nadie votaba por él porque ya daba pena, pues realmente no conecta con los jóvenes. Para conectar creo que necesitamos ideas y propuestas. Obviamente también de una forma mucho más atractiva, en videos cortos, pero pues no hemos visto este desarrollo actualmente. Esperemos que en la campaña veamos un cambio y esperemos que haya una verdadera propuesta para nosotros los jóvenes. Creo que algo que nos está faltando en la política mexicana en estos momentos es, bueno, al menos en Morena, creo que ya la sienten muy comprada, y en el PRI, PAN, PRD, creo que sienten que le están echando todo a la parte de la candidata, pero creo que nos falta voltear a ver los datos, o sea, los datos que tienen que ver con las edades, con la decepción. O sea, ahorita desmenuzamos 20 cosas que pues se contradicen, ¿no? O sea, dices, bueno, pues ¿cómo? Entonces nos hace más falta este análisis, y qué padre que lo podamos tener aquí en confianza contigo, Luis, y pues seguiremos con otros, porque creo que te voy a tener como mi analista ya profesional en estas elecciones, porque necesitamos entender hacia dónde vamos, y creo que más allá de que quién gane o no, que tenemos que entender el país en el que estamos votando, en el país en el que se van a elegir estos 20,000 cargos, y importa mucho el trabajo que haces. ¿Dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde te vamos a buscar? Claro, pues Qualia, estamos en redes con @Qualia asesoría, o en mi Twitter personal, que es @Luis_Martínez-RZ. Ya saben, candidatos, candidatas, si necesitan información, si necesitan alguien que les analice realmente lo que está pasando, mi querido Luis Martínez y Qualia lo hacen. Gracias, soy Adriana Pineda, me pueden buscar en Twitter como @LaMalaC y en Instagram como soy LaMalaC. Nos vemos. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.